Cálculo diferencial. Máximos y mínimos de una función. Criterio de la primer derivada. El valor de la derivada de una función que es continua y diferenciable, llamada f de x, en un punto dado x sub 0, nos indica dos cosas de manera simultánea. En primer lugar, nos indica el valor de la pendiente de la recta tangente a la función en el punto x igual a x sub 0. Hablar de la pendiente de la recta tangente es equivalente a hablar de la pendiente de la curva o la pendiente de la función en ese punto x sub 0. En segundo lugar, la derivada nos indica cómo se comporta la función en ese punto. Cuando la derivada en el valor x sub 0, o sea, f' en x sub 0, es positiva, nos indica que la función es creciente en ese punto. De la misma manera, si la derivada de una función f de x es positiva en todo un intervalo, entonces f será creciente también en todo ese intervalo. Un ejemplo de esto se puede observar en la siguiente animación, en donde observaremos cómo para todos los valores la función tiene una pendiente que es positiva. En este caso, la derivada siempre es mayor a 0. De la misma manera, ocurre que cuando el valor de la derivada en el punto x0 es negativa, nos indica que la función es decreciente en ese punto. Igualmente, si la derivada de una función es negativa en todo un intervalo, entonces la función será decreciente también en ese mismo intervalo, como se observa en la siguiente animación. Ahora bien, en general, si nuestra función es una curva suave y diferenciable en todo su dominio, será normal, aunque no forzoso, será normal que presente momentos de crecimiento y momentos de decrecimiento. Y entre estos dos momentos, puntos en donde el valor de la derivada de la función será exactamente igual con 0. Los valores de la variable x en donde la derivada es igual a 0 reciben el nombre de puntos críticos o puntos estacionarios. Los puntos críticos o puntos estacionarios de una función pueden clasificarse como máximo relativo, mínimo relativo o punto de inflexión. Observemos entonces en el siguiente gráfico cómo la función tiene momentos donde la derivada es positiva, donde la derivada es negativa y en consecuencia momentos o puntos donde la derivada es exactamente igual con 0. Entonces, justo en los puntos en donde la derivada tiene valor de 0, reciben el nombre de puntos críticos. Y en esos puntos, la función presenta
o un máximo relativo o un mínimo relativo. El nombre o el concepto de máximo relativo o mínimo relativo obedece a la siguiente situación. Observemos con cuidado el gráfico. Si nosotros hacemos un acercamiento lo suficientemente fuerte, observaremos lo siguiente. Justo en esos puntos, la función alcanza primero el valor más alto de todos los valores que están a su alrededor. Es decir, es un máximo en relación a los valores próximos a la función en este punto. De la misma manera, en la parte donde vuelve a ser la derivada cero, la función tiene un punto mínimo, es decir, en su alrededor, en su cercanía, la función alcanza el valor más bajo posible. De ahí que los nombres de máximo relativo y mínimo relativo están relacionados al concepto de la cercanía del punto, o, en términos más formales, al concepto de vecindad. El proceso que nosotros debemos de seguir para que podamos determinar los puntos críticos o estacionarios y para que posteriormente podamos determinar si la función está en la presencia de un máximo relativo o un mínimo relativo, requiere analizar el comportamiento de la función antes y después de cada uno de sus puntos críticos o estacionarios. Pero para ejemplificar esto, veremos dos casos: una función que se trata de una función algebraica y otra función que es una función trascendente. Ejemplo número 1. El caso de una función algebraica. Sea f de x igual a x cúbica menos x al cuadrado menos x más 1, inciso A. Determina los valores de x para los cuales f' de x es igual a 0. Es decir, nos está pidiendo que determinemos los puntos críticos o estacionarios de la función. Pues bien, para resolver ese inciso, lo que nosotros debemos de hacer es primero calcular la derivada. Y la derivada de esta función es bastante accesible. La derivada es 3x al cuadrado menos 2x menos 1. Sabemos que en los puntos críticos o estacionarios la derivada es igual a 0. Por tanto, igualamos a 0 la expresión 3x al cuadrado menos 2x menos 1. A continuación, nosotros debemos de resolver esa ecuación. En este caso se trata de una ecuación cuadrática. Hay que resolver esa ecuación para la variable x. Métodos para resolver ecuaciones cuadráticas hay muchos. En este caso nosotros vamos a aplicar una factorización. Así pues, la factorización de la expresión es el producto de los binomios 3x más 1 por x menos 1. Sabemos que nosotros podemos resolver esa factorización resolviendo cada uno de los factores. Así pues, las soluciones de la ecuación son x igual a menos 1/3 y x igual a 1. Bien, esos dos valores son los únicos valores que hacen que la derivada se vuelva cero. Es decir, son los únicos puntos críticos o estacionarios de la función. Vamos ahora a hacer una representación de esos puntos en una recta numérica. Tenemos aquí una representación de una recta numérica, en la cual vamos a ubicar a los dos puntos críticos. El primero de ellos es menos 1/3 y el segundo de ellos es 1. Justamente en esos dos valores y solamente en ellos, el valor de la derivada es 0, puesto que lo acabamos de demostrar. Esto significa que el valor de la derivada en cualquier otro punto no puede ser 0, o bien es positivo
o bien es negativo, pero no puede ser cero. Con esos dos puntos, nosotros hemos dividido a la recta numérica en tres intervalos, de la siguiente forma. El primero es un intervalo que viene desde el menos infinito y termina en menos un tercio. Es un intervalo abierto. El segundo es un intervalo que va de menos un tercio a 1. Nuevamente es un intervalo abierto. Y el tercer intervalo es el que va de 1 al infinito. Son intervalos abiertos porque no contienen a los extremos, pues en los extremos es donde la derivada vale 0. Ahora bien, hemos dicho que el valor de la derivada en cualquier otro punto tiene que ser diferente a 0. Entonces, en esos intervalos, en cada intervalo, o la derivada es positiva o la derivada es negativa. Solamente una de ellas. La pregunta es, ¿cómo vamos a saber si la derivada es positiva o negativa en cada uno de los intervalos? La estrategia es muy sencilla. Vamos a tomar para cada uno de esos tres intervalos un punto, un valor de x. Y ese valor de x lo vamos a sustituir en la derivada para saber si la derivada es positiva o negativa. Ahora, ¿qué punto debo tomar de cada intervalo? En realidad no hace diferencia, pero siempre se sugiere que por comodidad tomen un punto que sea fácil de calcular en la primer derivada. Por ejemplo, en el primer intervalo, de menos infinito a menos un tercio, un punto que podemos tomar con facilidad que pertenece al intervalo es menos 1. Así, menos 1 vamos a sustituirlo en la derivada. Puedo entonces sustituir menos 1 en la función derivada. Puedo hacerlo en la forma general o puedo hacerlo en la forma factorizada. En cualquiera de las dos, la solución es la misma. Se sugiere siempre que trabajen con la forma factorizada, porque al final lo que nos importa es saber si la derivada es o positiva o negativa. Es decir, lo que nos va a importar al final es el signo. Cuando nosotros sustituimos menos 1 y hacemos las respectivas cuentas, el resultado que tenemos es 4. El resultado como tal no importa, lo que importa es su signo. Así bien, dado que el resultado es 4, la derivada es positiva. Y dimos anteriormente un criterio. Cuando la derivada es positiva, la función se cataloga como una función creciente. Es decir, en todo este intervalo, la función es creciente porque en todo el intervalo la derivada es positiva. Pero si existe alguna duda de ello, ustedes pueden tomar cualquier otro punto que deseen de este mismo intervalo, sustituirlo en la derivada y hacer las cuentas correspondientes. Vayamos al segundo intervalo, el que va de menos un tercio a 1. Parece obvio que el valor más accesible para sustituir y hacer el cálculo es el valor de 0. Pues bien, habremos de sustituir 0 en la derivada. Al hacer la sustitución y las correspondientes cuentas, obtendremos que, justo en 0, el valor de la derivada es negativo 1. Nuevamente, lo que importa es el signo del resultado, más que el valor en sí. En este caso, la derivada es negativa. Al ser la derivada negativa, la conclusión es que en todo este intervalo, la función es decreciente. Finalmente, en el tercer intervalo, un valor cómodo que podemos tomar para hacer la sustitución es el valor de 2. Tomamos el 2, lo sustituimos en la derivada, en cualquiera de las formas de la derivada,
y hacemos las cuentas correspondientes. Lo relevante es que el resultado es un resultado positivo. Por tanto, la conclusión es que en el intervalo que va de 1 al infinito, esta función es una función creciente. Ahora bien, vamos a determinar la naturaleza de los puntos críticos a partir de esta información. Sabemos que hay un punto crítico en -1/3. Sabemos que ese punto crítico puede ser un máximo o un mínimo, o inclusive un punto de inflexión. Para saber en qué caso estamos, debemos analizar el comportamiento de la función antes y después de ese punto crítico. Antes del punto crítico, la función se comporta de manera creciente. Posterior a ese punto crítico, la función se comporta de forma decreciente. Imaginen la situación: una función que se comporta creciente y después de pasar por el punto crítico se comporta de forma decreciente. La conclusión parece ser obvia. Exactamente cuando x vale -1/3, la función tiene un máximo relativo. Es decir, en el valor de y que se obtiene de sustituir x igual a -1/3, la función presenta su valor máximo relativo. Analicemos ahora qué pasa en el punto crítico 1. Analicemos el comportamiento antes y después. Antes, la función se comporta de forma decreciente. Posterior al punto crítico, la función se comporta en forma creciente. Así pues, si analizamos este comportamiento de decreciente a ser creciente, la conclusión también parece ser lógica. Justo cuando x vale 1, la función alcanza su valor mínimo relativo. Y ese valor mínimo relativo es la y que le corresponde a x igual a 1. Los puntos máximos y los puntos mínimos siempre son los valores de y que corresponden a cada valor de x. Y los valores de x reciben el nombre de puntos críticos o puntos estacionarios. Pues bien, para cerrar este ejemplo, si nosotros quisiéramos saber exactamente el valor de y cuando x es -1/3 y el valor de y cuando x es igual a 1, basta con sustituir ambos valores en la función original. Así, la sustitución de -1/3 en la función f nos da por resultado el valor de 32/27. De la misma manera, al sustituir el valor de 1 en la función f, la solución es exactamente 0. Por tanto, el máximo relativo de la función está en 32/27. El mínimo relativo de la función está en 0. Un segundo y último ejemplo de esta presentación. Pensemos en una función que es trascendente. Tengo una función f de x igual a x al cuadrado multiplicada por e a la menos x. Para determinar los valores críticos o puntos estacionarios de la función, hay que calcular su derivada. La derivada de esta función se obtiene a través de la regla de multiplicación. Entonces, la derivada es la derivada de la primera función multiplicada por la segunda más la derivada de la segunda función multiplicada por la primera. Esto es, aplicamos la regla del producto para derivar funciones. Cuando nosotros tenemos este resultado, lo que podemos hacer es factorizar a la función por el término e a la menos x. Así pues, si factorizamos la función por e a la menos x, el resultado será e a la menos x que multiplica
a 2x menos x al cuadrado. Sabemos que para hallar los puntos críticos o estacionarios, esta derivada debemos igualarla a cero. Ahora bien, hay que resolver esta ecuación. Un dato preciso e importante que nosotros no debemos de olvidar es el siguiente. La función e a la menos x nunca toma el valor de cero. Por tanto, no hay valor de x que haga que la función e a la menos x se vuelva a cero. En consecuencia, los únicos posibles valores que hacen a cero la derivada van a provenir del factor 2x menos x al cuadrado. Entonces, ese factor 2x menos x al cuadrado lo podemos a su vez factorizar por su máximo factor común, que es x. De tal manera que los únicos valores que van a hacer 0 a la derivada serán x1 igual a 0 y x2 igual a 2, dado que, y es importante resaltarlo, no hay valor de x que haga que el factor e a la menos x se vuelva a 0. Procedemos igual que lo hicimos con la función anterior. Para poder determinar la naturaleza de estos puntos críticos, es necesario primero representarlos en una recta numérica. Ubicamos a 0 y a 2. Son los únicos puntos donde la derivada de esta función vale 0. Por tanto, se generan 3 intervalos en donde la derivada no es 0. El primer intervalo de menos infinito a 0, el segundo de 0 a 2 y el tercero de 2 al infinito. Estos intervalos son intervalos abiertos. Lo que tenemos que determinar ahora es cómo es el comportamiento de la función, es decir, cuál es el valor de la derivada en cada uno de estos 3 intervalos. Sabemos pues que lo que debemos de hacer es tomar para cada intervalo un punto o un valor de x que pertenezca al intervalo, y este valor de x sustituirlo en la derivada. Así, en el primer intervalo, un valor cómodo es menos 1. Ese valor lo sustituimos en la derivada, es decir, habremos de calcular f' de menos 1. Al hacer las sustituciones, llegamos al siguiente resultado. El resultado tendrá signo negativo, y esto es por la siguiente razón. E a la menos 1 es una cantidad positiva. Aunque no sepamos su valor exacto, sabemos que es una cantidad positiva. Esa cantidad positiva multiplica a menos 1, es decir, ese producto es negativo. Y ese producto negativo va a multiplicar a 3. Pues bien, al final, el signo resultante de la derivada en menos 1 es negativo. Lo que importa, como dijimos en el ejemplo anterior, es el signo de la derivada, más que el valor en sí. Al ser la derivada negativa en menos 1, sabemos que la función es decreciente en todo el intervalo que va de menos infinito a 0. Para el segundo intervalo, la comodidad nos dice que debemos escoger a 1. Al calcular el valor de la derivada justo en 1 y hacer las cuentas correspondientes, observaremos que al final el resultado es un valor positivo, pues e a la 1 es positivo, multiplicado por 1 sigue siendo positivo, y finalmente multiplicado por 1, el resultado es positivo. Dado que la derivada es positiva, entonces en el intervalo de 0 a 2, la función es creciente. Último intervalo, de 2 al infinito. Un valor en el que se puede probar puede ser en el valor de 3. Al calcular la derivada de la función justo en 3 y resumir las cuentas, ustedes deberán observar que el resultado tiene signo negativo. Y dado que es signo negativo, en todo ese intervalo la función deberá de ser decreciente.
Una vez que tenemos el comportamiento de la función en los tres intervalos, podemos determinar la naturaleza de sus puntos críticos. Para el punto 0, sabemos que antes de ese punto la función se comporta de manera decreciente y posterior a ese punto se comporta de forma creciente. Pues bien, si una función pasa de decreciente a creciente, es porque justo en ese punto existe un mínimo relativo. De la misma manera, para el punto crítico 2, la función antes de ese punto tiene un comportamiento creciente y posterior a ese punto su comportamiento es decreciente. Es decir, pasa de ser creciente a decreciente, pues el razonamiento nos indica que la función tiene que tener un máximo relativo en el valor de 2. Bien, pues lo último que nos faltaría sería encontrar los valores mínimo y máximo relativo. Y sabemos que para encontrar el valor mínimo relativo y el máximo relativo hay que sustituir los puntos críticos en la función. Así pues, al sustituir con 0 en la función, el resultado es 0. Entonces, el valor mínimo relativo de la gráfica está en y igual a 0. Y este ocurre cuando x vale 0. Finalmente, para encontrar el valor máximo relativo, evaluamos la función en 2. Al sustituir la función para x igual a 2, el resultado al que llegamos es 4 sobre x al cuadrado. Pues bien, la función alcanza su valor máximo relativo en 4 sobre x sobre e al cuadrado, justo cuando x toma el valor de 2. Con esto, hemos cerrado, mediante dos ejemplos, la explicación del comportamiento de una función a través del análisis de primera derivada.